Filosofía, arte y letras. El tablero como puente pedagógico entre lo presencial y lo virtual. Lo que a continuación les comparto es una experiencia pedagógica que se desarrolla en la institución educativa rural Hoyo Rico del municipio de Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia. Esta experiencia es un tablero que lleva por nombre Filosofía, Arte y Letras y cuyo propósito no es otro que articular las áreas de filosofía, artística y ética mediante la creación de un tablero físico complementado con un espacio virtual en Padlet. Lo que busca es consolidar un escenario de expresión estudiantil que fomente la participación activa, la creatividad y la reflexión crítica en coherencia con el enfoque y los pilares del programa Filosofía para Niños. El reto de integrar diferentes áreas del conocimiento es lo que se enfrenta en la actualidad la educación. La filosofía ofrece esa ventaja de facilidad a la transversalidad, por lo que se convierte en eje articulador entre el arte y la ética, generando espacios de diálogo, creatividad y formación en valores. El propósito del tablero Filosofía, Arte y Letras es acercar a los estudiantes a la reflexión filosófica mediante recursos sencillos y creativos. El primer tablero se llamó La caja vacía. Por nombre general, de forma general, el tablero lleva por nombre Filosofía, Arte y Letras. Y dependiendo del tema a tratar en cada tablero, hasta el momento se han hecho dos, tienen como, digamos, un subnombre. En este primer tablero se denominó La caja vacía, que era literalmente una caja vacía en el costado izquierdo, como lo pueden ver, y había una pregunta y un poema. Ellos respondían a la pregunta en estos post-it de colores. En estos post-it ellos colocaron sueños, colocaron ideas, colocaron preguntas, en fin. Entonces, acá está la caja vacía. La caja vacía es literalmente una caja vacía y acompañada de un poema que servía pues como detonante para las respuestas de los estudiantes. El poema es en el vacío donde nace el arte, es en el silencio donde surge la palabra y es en la duda donde empieza la filosofía. Y tú, mi querido amigo, ¿qué pondrías dentro de esta caja? Una idea, un sueño, una pregunta, un poema. Además de la caja vacía, el tablero también tenía un cuento enrollado. Acá en esta parte superior les comparto cómo estaba incrustado en la mitad del tablero, incrustado no, más bien colgando, literalmente colgando, un cuento enrollado. El primer cuento fue titulado pues El viaje de Luma. El relato fue creado con la ayuda de la inteligencia artificial y transcrito a mano a cartulina. Posteriormente se adhirió a un tubo de cartón para darle el efecto de rollo narrativo. Este formato buscaba que la experiencia de lectura no fuera estática, sino que los estudiantes, al desplegar el cuento, digamos que se les generara a ellos un poco de sorpresa, de curiosidad y de apropiación. Apropiación porque tenían que desenrollar el cuento para leerlo y volverlo a enrollar, no lo podían dejar pues ahí como colgando, ahí tirado, digamos. También en este tablero se incorporaron algunas frases célebres sobre el arte y la filosofía de autores como Nietzsche, Aristóteles, Leonardo da Vinci y Albert Einstein. Ya en el segundo tablero se llamó, bueno, está titulado, porque en realidad todavía está en el colegio, se titula El otro, reflejo, diferencia y encuentro. Este título surge del tema del tercer periodo de los estudiantes del grado 11. En el grado 11 el tema de filosofía era la filosofía latinoamericana, puntualmente la filosofía de Dussel. Como la filosofía de Dussel es una filosofía pensada en el otro,
en los marginados y en todo pues todas las características que sabemos que tiene la filosofía de Dussel. Entonces de ahí surgió el título. También tuvo una particularidad de este tablero, y es que no fue construido pues como que solamente yo como docente lo hice para los estudiantes, sino que con el apoyo del grado noveno ellos ayudaron a decorar. Ellos participaron puntualmente en la decoración, no tanto en el diseño sino en la decoración. Ellos cortaron las flores, las mariposas, las pegaron, también pegaron el búho. El búho sí no fue hecho, sino que fue impreso. Entonces se imprimió el búho, ellos lo recortaron, lo pegaron. Y bueno, también hay digamos que lo que se obtuvo al final fue un tablero visualmente más llamativo y bueno, y a partir del trabajo colectivo. Este cuento también tuvo rollitos, pero este ya tuvo 6 rollitos, en el cual se esperaba que los estudiantes pusieran las respuestas a los cuentos, porque además este tablero tiene otra particularidad, y es que tuvo una extensión, el Padlet. Se hizo un Padlet con 6 muros. Cada muro correspondía a un cuento diferente. Estos cuentos también fueron creados con la ayuda de la inteligencia artificial, igual que el primero, y tenían, digamos, pero los cuentos tenían una particularidad, por decir algo. El cuento, en el muro 1, que estaba el grado sexto, el cuento, correspondía al tema del grado sexto. Y cada cuento tenía una actividad diferente. Por ejemplo, el cuento del grado sexto era el búho y los pájaros del bosque. Los estudiantes tenían que leer el cuento y al final debían de hacer una pregunta. Ellos debían hacerle una pregunta al búho. Entonces la actividad de ellos era un poco más reflexiva, porque ellos tenían que hacer una pregunta. La pregunta también es muy característica de filosofía para niños. Entonces, los de grado sexto hacían una pregunta. Los de grado séptimo tenían otro cuento, y ellos debían hacer un dibujo. Ellos hicieron un dibujo. Ellos inicialmente participaron haciendo el dibujo, o sea, a ellos se les entregó un pedacito de cartulina y hicieron el dibujo. Esos dibujitos se fueron pegando uno detrás del otro y se pegaron a un rollito de papel. Para el grado octavo también tenían otro cuento. El grado octavo debía ser más creativo. Ellos debían de terminar el cuento. También otra característica que tiene este tablero es con la transversalidad. Entonces, a algunos les tocó el tema de ética, a otros les tocaba el tema de artística, y a los del grado 11 puntualmente les tocó el tema de filosofía. De filosofía, no, de artística. Filosofía fue para grado décimo. Décimo tenía filosofía, artística lo tenía el grado 11. Bueno, ¿qué se busca con el tablero? Con el tablero se busca fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Integrar las áreas de ética, filosofía y artística en un mismo espacio pedagógico, mostrando que el conocimiento no está fragmentado, sino que puede dialogar en proyectos comunes. Los resultados de la experiencia. Los estudiantes sienten motivación para interactuar tanto en el espacio físico como en el Padlet. Cada actividad de preguntar, dibujar, escribir o reflexionar incentivó procesos distintos de pensamiento alineados con el enfoque de filosofía para niños. Al articular filosofía, artística y ética, los estudiantes pueden comprender que las disciplinas juntas se complementan y generan aprendizajes nuevos. Conclusiones. Primero, el tablero Filosofía, Arte y Letras demuestra que la integración de áreas potencia los aprendizajes. Segundo, la combinación del tablero físico del pasillo con las herramientas digitales como Padlet evidencia la complementariedad de los recursos. Tercero, la propuesta pedagógica contribuye a desarrollar en los estudiantes los 3 tipos de pensamiento planteados por Littman.
Cuarto, el protagonismo de los estudiantes en la construcción de los tableros fortalece en ellos el sentido de pertenencia hacia la institución. Y quinto, los resultados iniciales de esta experiencia sugieren que actividades sencillas transforman los ambientes escolares. Bueno, acá dejo mis referencias bibliográficas. Bueno, y por su atención, pues muchas gracias.